Todo comenzó con un detalle que parecía insignificante, un recuerdo guardado en los archivos digitales de un joven italiano que jamás pensó que su vida, corta pero intensa, marcaría a millones en todo el mundo. Carlo Acutis, aquel adolescente conocido como el influencer de Dios, no solo dejó un legado de fe y tecnología, sino que también habría dejado entrever advertencias que hoy, en pleno 2025, parecen cumplirse con una exactitud escalofriante. Lo que muchos pensaban que era solo una interpretación de sus palabras, ahora se está transformando en una realidad tangible que nos sacude con fuerza. Y aquí es donde debemos detenernos, reflexionar y preguntarnos, ¿estamos viviendo lo que Carlo ya había anunciado? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en la que entiendes lo que está pasando en el mundo en este mismo instante. Si te está gustando el vídeo, apoya el canal suscribiéndote. Gracias. Los fieles acudían a la catedral como cada domingo, vestidos de manera solemne, con ese aire de rutina que acompaña a las ceremonias religiosas. El órgano resonaba con notas graves que llenaban el recinto, y el incienso ascendía lentamente en espirales, creando un ambiente místico y silencioso. Nadie sospechaba que en cuestión de minutos aquel día pasaría a la historia, no como una misa más, sino como el escenario de una revelación que estremecería a toda la comunidad creyente. El arzobispo, figura respetada y de gesto severo, caminó hacia el altar con paso firme. Su presencia imponía, pero lo hacía sin necesidad de palabras. Era un hombre que durante décadas había mantenido una trayectoria intachable, siempre alineado con las reglas de la Iglesia, siempre obediente a la liturgia. Por eso, lo que estaba por suceder resultaba aún más impensable. Al comenzar la homilía, su voz sonó clara, casi solemne, siguiendo el curso habitual. Los asistentes se acomodaron en los bancos, algunos cerraron los ojos, otros inclinaban la cabeza como esperando la paz de un mensaje de esperanza. Pero entonces ocurrió algo extraño. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras pasaba las páginas de su discurso preparado. Se detuvo unos segundos más de lo habitual, respiró hondo, y con un movimiento brusco dejó los papeles a un lado. Su mirada recorrió la nave central, deteniéndose en cada rincón como si quisiera asegurarse de que todos lo escucharan. Un silencio inesperado se apoderó del lugar. Los fieles percibieron que algo estaba a punto de cambiar. Y así fue. Hoy no repetiré las palabras que me han sido dadas, pronunció con voz grave, cargada de tensión. El murmullo recorrió las filas de inmediato. Hoy hablaré con mi conciencia, y con el Dios que me pide que no calle más. Un estremecimiento recorrió la catedral. Nadie sabía cómo reaccionar. Los más devotos se persignaron apresuradamente, algunos sacerdotes en la primera fila fruncieron el ceño, y los jóvenes presentes, con la velocidad de reflejo de una generación acostumbrada a registrar lo inesperado, alzaron sus teléfonos para grabar lo que intuían sería un momento único. El arzobispo continuó, ya sin mirar sus notas, como quien libera un peso que lleva demasiado tiempo arrastrando. Su voz subió un tono, cada palabra golpeaba con fuerza contra las paredes de piedra, lo que se nos ha hecho creer durante siglos no siempre ha sido la verdad. Y hoy, frente a ustedes, no puedo seguir siendo cómplice del silencio. El impacto fue inmediato. La frase retumbó en el interior de la iglesia como un trueno. Algunos se levantaron, indecisos entre salir o quedarse, otros miraban fijamente al altar como si no pudieran creer lo que escuchaban. El murmullo en la catedral apenas había cedido cuando el arzobispo alzó de nuevo la voz, con la firmeza de alguien que ya no tenía nada que perder. Su mirada estaba encendida, y sus palabras cayeron como piedras en un estanque, generando ondas de incredulidad entre los fieles. Lo que ustedes celebran domingo tras domingo no es lo mismo que celebraban los primeros discípulos, proclamó. La misa que hoy conocemos fue moldeada, transformada y, en algunos casos, manipulada para servir a intereses que no siempre fueron espirituales. De inmediato, un silencio helado recorrió la catedral. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie osaba moverse. Los ancianos abrían los ojos con desconcierto, mientras algunos jóvenes grababan incrédulos, entendiendo que estaban ante un momento histórico. El arzobispo avanzó un paso hacia el altar mayor,
con el rostro iluminado por los vitrales de colores, y continuó con una intensidad que estremecía. El mensaje original de la fe no estaba lleno de protocolos rígidos ni de símbolos acumulados. La mesa de los primeros cristianos era sencilla, comunitaria, sin jerarquías que controlaran la palabra. Pero a lo largo de los siglos, la ceremonia se convirtió en un instrumento de poder, un ritual diseñado más para imponer obediencia que para transmitir el amor de Dios. Un murmullo creció entre los presentes, como un viento que amenaza tormenta. Algunas madres apretaban las manos de sus hijos, otros se inclinaban hacia sus acompañantes para susurrar lo que apenas se atrevían a pensar en voz alta. ¿Estaba acusando a la Iglesia de haber alterado la esencia misma de la fe? El arzobispo, consciente del efecto, no se detuvo. Cada gesto, cada palabra que repetimos mecánicamente fue añadido en un momento determinado de la historia, explicó con voz firme. No todo nació en el Evangelio, no todo fue revelado en la fe primitiva. Muchos ritos fueron creados por concilios cerrados, donde un pequeño grupo decidió que se conservaría y que se eliminaría. Se construyó un marco perfecto de obediencia, y en ese marco, hermanos míos, la misa se convirtió en un espejo parcial de lo que debió ser. Las palabras golpeaban las conciencias como martillazos. Un hombre en la tercera fila se levantó indignado y gritó que aquello era herejía, mientras otros lo hicieron callar con un gesto brusco, ansiosos de escuchar más. La tensión era tal que algunos sentían que el suelo mismo de la catedral vibraba bajo sus pies. El arzobispo respiró profundamente y agregó: durante siglos se nos ha pedido aceptar sin preguntar, repetir sin comprender, obedecer sin cuestionar. Pero la fe verdadera no se impone ni se administra desde un altar. La fe verdadera se comparte en libertad, en igualdad, sin disfraces ni cadenas. El órgano permanecía en silencio, los ayudantes en el altar no sabían qué hacer, y las cámaras de los teléfonos seguían encendidas, capturando cada palabra que ya se sentía irrepetible. Era la primera vez que un alto representante de la Iglesia se atrevía a decirlo con esa crudeza, frente a cientos de testigos y en plena misa. El aire estaba cargado de un dramatismo que nadie olvidaría jamás. Y lo que todos se preguntaban, mientras la voz del arzobispo resonaba bajo las cúpulas doradas, era si se atrevería a ir aún más lejos. Si te está gustando el suscríbete. En la vida de Carlo Acutis todo parecía transcurrir como la de cualquier otro adolescente, pero había algo distinto en él, algo que escapaba a lo ordinario. Nació en Londres en 1991, pero su infancia y adolescencia se desarrollaron en Milán, Italia. Desde muy pequeño mostró una inteligencia y una sensibilidad fuera de lo común, como si en su mirada ya existiera una profundidad que los demás niños no alcanzaban a comprender. Mientras otros pasaban las horas frente a videojuegos o entretenidos en distracciones pasajeras, Carlo invertía gran parte de su tiempo en dos cosas que marcarían su destino: la informática y su relación íntima con lo espiritual. Su pasión por la tecnología no era casualidad, ni tampoco un mero pasatiempo. Con apenas 11 años ya dominaba lenguajes de programación, diseño web y bases de datos, pero no lo hacía para presumir ni para lucrar. Su meta era muy distinta: crear una plataforma digital que recopilara y difundiera los milagros eucarísticos de todo el mundo. Esa obsesión temprana parecía, en el fondo, la misión secreta de un joven que intuía que las herramientas del futuro, aquellas que estaban transformando a la humanidad, debían ser usadas para un propósito superior. Era como si Carlo hubiera entendido, antes que muchos adultos, que la tecnología podía ser un arma de doble filo, capaz de hundir en la confusión, pero también de iluminar con la verdad. En medio de esa dualidad, Carlo escribía frases que, con el paso del tiempo, se transformarían en un eco profético. En sus diarios y reflexiones personales aparecían pensamientos que iban más allá de lo normal en un adolescente. Una de esas frases, escrita con letra rápida en una de sus libretas escolares, decía: el mundo vive como si Dios no existiera, y cuando se olvida lo esencial, todo se desmorona desde dentro. Sus palabras parecían simples reflexiones piadosas, pero si las miramos desde la perspectiva actual, cobran un matiz inquietante. Lo que más sorprendía a quienes lo conocían era su capacidad para mirar más allá de lo evidente. Mientras sus compañeros soñaban con el futuro en términos de éxito, dinero o viajes, Carlo hablaba de un tiempo en el que los templos se vaciarían y la fe quedaría reducida a un hilo delgado sostenido por quienes supieran ver la verdad en medio de la confusión. Estas ideas, que muchos adultos consideraban demasiado serias para su edad, eran para él un presentimiento inevitable. Carlo no se presentaba como un visionario ni como alguien especial, simplemente vivía con una sensibilidad que parecía anticipar lo que estaba por venir.
Su vida cotidiana reflejaba esa misma convicción. Cada día, antes de encender el ordenador, Carlo pasaba frente al sagrario, convencido de que su verdadera fuente de inspiración no era la red ni las máquinas, sino la presencia de Dios. Y sin embargo, en ese silencio, nacieron pensamientos que hoy nos parecen advertencias veladas. Decía a menudo a sus amigos: el futuro no está lejos, y lo que hoy vivimos en pequeño, mañana se vivirá en grande. Nadie imaginaba que esas frases, dichas con una calma casi profética, serían años después analizadas como mensajes que describían la crisis espiritual de nuestro tiempo. Al crecer, Carlo se convirtió en un puente inesperado entre dos mundos que parecían irreconciliables: la fe y la tecnología. En su vida cotidiana no había contradicción, sino una armonía misteriosa. Para él, Internet era un campo de misión, un espacio donde la verdad debía brillar frente a la confusión. Pero detrás de esa misión juvenil, se escondía una visión más profunda. Carlo parecía percibir que el mundo entraría en una etapa de turbulencias, marcada por la indiferencia, la división y la soledad espiritual. Lo que en aquel entonces parecía la sensibilidad exagerada de un adolescente inquieto, hoy, con los ojos del presente, se revela como la primera chispa de algo mucho más grande. Carlo no solo hablaba de su fe, estaba dejando un mapa, un rastro de palabras que, años después de su muerte, nos interpelan con la fuerza de una advertencia que no podemos ignorar. Era apenas el inicio de una historia que trascendería su corta vida, pero ya se vislumbraba en él la figura de un joven que no se conformaba con mirar el presente, veía más allá, mucho más allá, como si su tiempo en la tierra fuera breve, pero su misión, inmensa. La muerte de Carlo Acutis en octubre de 2006 sacudió a quienes lo conocían de cerca, no solo por la juventud con la que partió, apenas a los 15 años, sino por la serenidad con la que enfrentó su destino. Aquel adolescente que había pasado sus últimos días conectado profundamente con la Eucaristía y con una sonrisa luminosa, parecía más consciente que nadie de que su tiempo en la tierra sería breve. Sus palabras, en las horas finales, se convirtieron en un testamento espiritual que hoy sigue retumbando. Estoy feliz de morir, porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto en cosas que no le agradaban a Dios. Tras su partida, su legado quedó en forma de recuerdos, escritos, correos electrónicos, libretas olvidadas en cajones y archivos digitales que muchos pensaron que con el tiempo perderían relevancia. Durante años, esas notas fueron vistas como reflexiones juveniles, pensamientos piadosos que acompañaban a un muchacho especial, pero nada más. La vida siguió, y la historia de Carlo parecía quedar en la memoria de su familia y de un reducido círculo de amigos y religiosos. El silencio rodeó su figura, y parecía que, como ocurre tantas veces, el paso del tiempo borraría lentamente los rastros de aquel joven. Pero algo empezó a suceder. Poco a poco, fragmentos de sus escritos comenzaron a aparecer en distintos lugares. Sacerdotes que lo habían acompañado compartían recuerdos, familiares encontraban frases escondidas entre sus cuadernos, y en los servidores donde Carlo había guardado su base de datos de milagros, emergían textos que contenían algo más que simples reflexiones. Entre esas notas, había frases que hoy se leen como advertencias, como destellos de una mirada que trascendía su edad. Uno de esos escritos, hallado en una libreta guardada en la habitación de Carlo, decía: «Llegará un tiempo en que los templos estarán vacíos, pero los corazones tendrán hambre de verdad como nunca antes. Será un tiempo de prueba, donde se verá quién cree de verdad y quién vive solo de apariencia». Lo sorprendente es que en 2006, esas palabras parecían improbables. En aquel entonces, las iglesias aún mantenían una afluencia estable, y la idea de que el mundo se enfrentaría a un vacío espiritual tan visible parecía lejana. Sin embargo, con la llegada de la pandemia en 2020 y la profunda crisis cultural y religiosa de los años posteriores, sus palabras comenzaron a sonar como un eco que se anticipaba a la realidad que hoy estamos viviendo. Investigadores de su vida aseguran que Carlo no escribía con el tono de un visionario, sino con la calma de alguien que observaba con claridad el rumbo de los tiempos. Su fe le permitía leer la realidad desde otro ángulo, como si tuviera una brújula interior que le señalaba hacia dónde se dirigía la humanidad. Y ese es precisamente el detalle que hoy genera tanto impacto. Lo que en su momento fue desestimado como simple espiritualidad juvenil, hoy es analizado con la seriedad de una profecía cumplida. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal. Gracias. Lo más inquietante de la vida y el legado de Carlo Acutis no es únicamente la huella que dejó en los corazones de quienes lo conocieron, ni el testimonio de fe de un adolescente que vivió con intensidad cada minuto de su existencia.
Lo verdaderamente perturbador es cómo, con el paso del tiempo, sus palabras empiezan a tomar forma en medio de los acontecimientos que hoy estremecen al mundo. Es como si sus reflexiones no hubieran sido simplemente pensamientos aislados, sino advertencias que aguardaban silenciosamente el momento exacto de cumplirse. A medida que investigadores, religiosos y fieles escudriñaban en sus escritos, comenzaron a encontrar frases que parecían encajar con precisión quirúrgica en los escenarios actuales. Entre ellas, una de las más citadas dice: el enemigo se servirá de la red para atrapar a muchos, pero también será en esa misma red donde otros descubrirán la verdad. Cuando Carlo la escribió, apenas existían las primeras redes sociales, y el Internet era todavía un espacio en expansión. Nadie imaginaba que, casi 2 décadas después, esa frase se transformaría en una radiografía exacta de la batalla cultural y espiritual que se libra hoy en el mundo digital. Porque hoy Internet es un campo de guerra. Desde un lado, la desinformación, la manipulación, la adicción y la pérdida de identidad arrastran a millones hacia un vacío cada vez más profundo. Pero al mismo tiempo, nunca antes se habían multiplicado tanto los mensajes de fe, las comunidades de oración virtual y las conversiones inspiradas por contenidos que se viralizan en cuestión de segundos. Carlo parecía haber visto con claridad que este escenario llegaría, que la red sería el lugar donde la luz y la oscuridad chocarían de manera brutal, y que allí se decidiría gran parte del rumbo espiritual de la humanidad. Otra de sus frases cobra hoy una vigencia estremecedora: llegará un tiempo donde se confundirán las voces, y será difícil distinguir la verdad de la mentira. Solo los que estén atentos al silencio de Dios podrán reconocer el camino. Vivimos en una época en la que las voces son demasiadas, las opiniones se superponen, y la verdad parece disolverse entre titulares contradictorios, intereses ocultos y una avalancha de información imposible de asimilar. En medio de esa tormenta de ruido, cada vez más personas confiesan sentirse desorientadas, incapaces de saber qué creer y en quién confiar. Lo que Carlo había anticipado con la lucidez de un joven de apenas 15 años, hoy se palpa como una herida abierta en la conciencia colectiva. Los investigadores señalan que no se trata de simples coincidencias, sino de una visión adelantada de los procesos que iban a marcar a la sociedad. Sus palabras no se leen como predicciones mágicas, sino como diagnósticos de alguien que supo interpretar las señales de su tiempo con una precisión casi profética. Y en ese detalle radica el misterio. ¿Cómo pudo un adolescente captar con tanta claridad lo que adultos con experiencia, formación y poder no lograron advertir? El despertar de estas frases en la actualidad ha encendido un debate en comunidades religiosas y círculos intelectuales. Algunos creen que Carlo fue un genio espiritual que, con su sensibilidad, supo leer tendencias que ahora se han concretado. Otros sostienen que su capacidad iba más allá de la lógica humana, y que sus palabras son, en efecto, una profecía entregada para preparar a la humanidad ante los tiempos que vivimos. Sea cual sea la interpretación, el hecho es innegable: lo que Carlo escribió encaja con inquietante exactitud en el presente. Y no se trata solo de frases sueltas. Su insistencia en que la fe sería puesta a prueba en medio de la indiferencia y la confusión, hoy se materializa en la disminución global de la práctica religiosa, en la proliferación de ideologías que buscan sustituir la espiritualidad, y en la soledad existencial que afecta a millones de personas. Paradójicamente, en ese mismo contexto surge una oleada de jóvenes que, inspirados por Carlo, redescubren la fe y la proclaman desde plataformas digitales que alcanzan rincones antes impensados. Este despertar no es silencioso. Cada día aparecen testimonios de personas que, tras leer sus frases, sienten que Carlo les está hablando directamente. Jóvenes que confiesan haber estado atrapados en la adicción digital, en la confusión ideológica o en la desesperanza, aseguran que encontraron una salida al tropezar con una cita suya en redes sociales. Es como si el muchacho que en vida usó Internet para evangelizar hubiera dejado plantadas semillas que hoy germinan en medio del caos. El silencio que había envuelto su legado tras su muerte se rompió por completo, y ahora lo que surge no es solo un recuerdo inspirador, sino un mensaje que muchos perciben como urgente. La profecía ya no está dormida en cuadernos ni en servidores olvidados. Ha despertado, y lo ha hecho en el momento exacto en que el mundo parece necesitar con desesperación un faro de claridad. El eco de las palabras de Carlo Acutis ya no pertenece únicamente a un pasado lejano ni a los archivos olvidados de un joven que partió demasiado pronto. Hoy, en pleno 2025, ese eco se ha transformado en un clamor que resuena en cada rincón del mundo.
Lo que antes eran frases susurradas en libretas escolares ahora son pancartas en peregrinaciones, hashtags virales en redes sociales y testimonios que se multiplican con una intensidad que no puede explicarse como simple casualidad. La figura de Carlo ha pasado de ser una inspiración juvenil a convertirse en un signo que muchos interpretan como la confirmación de que estamos viviendo un momento decisivo en la historia de la humanidad. Cada día llegan noticias de lo que muchos describen como señales. Familias que aseguran haber experimentado curaciones inexplicables tras encomendarse a Carlo, jóvenes que confiesan haber abandonado adicciones después de soñar con él, y multitudes que viajan a Asís para visitar su tumba, como si allí se encontrara una clave oculta que ilumina este tiempo convulso. En la basílica donde descansan sus restos, las filas se extienden durante horas. Los peregrinos no acuden únicamente por devoción, llegan buscando respuestas, consuelo y dirección en medio del caos que domina la sociedad. Lo sorprendente es que muchos de esos testimonios coinciden en un mismo punto. Carlo parece advertir que el tiempo se acorta y que lo que cada persona decida en su vida diaria será crucial para el rumbo del mundo. No son frases que provienen de documentos oficiales, sino de experiencias íntimas narradas por hombres, mujeres y jóvenes que aseguran haber recibido su mensaje en sueños, en momentos de oración o incluso en encuentros providenciales frente a su tumba. La fuerza de esas experiencias se ha convertido en una corriente que despierta preguntas difíciles de ignorar. La historia de Carlo Acutis ya no es solo la de un adolescente italiano que supo unir la tecnología con la fe. Es, hoy, un faro encendido en medio de una oscuridad que parece crecer con cada día que pasa. Sus palabras, que en su momento fueron anotaciones íntimas y reflexiones personales, han adquirido la fuerza de un grito profético que atraviesa fronteras, idiomas y generaciones. Y lo más inquietante es que ese grito no habla de un futuro distante, sino del presente que vivimos ahora mismo. Si te gustan estos vídeos, recuerda suscribirte al canal y apoya los vídeos dándole al like y activando la campanita. Gracias.